Hermanos, busquen conmigo, por favor, en sus Biblias, Esdras capítulo 8. No suelo decir que el sermón o el mensaje es importante, porque para mí siempre es importante, pero es importante. Esdras capítulo 8. Vamos a hablar en esta mañana de una fe coherente. Una fe coherente. Esdras capítulo 8. ¿Lo tienen? Leo entonces. Dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finé, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paro, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Patmoat, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Hazael, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgat, Jonatán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semaías, y con estos 70 varones. De los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que había de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. De los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. A Asabías y con él a Jesaías, y de los hijos de Meraris a sus hermanos y sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos, niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los príncipes de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asaías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido al rey, sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro y 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy buenos, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová. Y son tanto los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas en Israel, en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros.
y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noaías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a los sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y todo lo que podamos nosotros extraer de ella para aplicarnos en nuestras vidas en el día de hoy. Ustedes recuerdan que en el capítulo anterior nosotros veíamos, capítulo 7, que había habido un lapsus de un gran tiempo, aproximadamente unos 70, 80 años, entre el momento en el cual Esdras pues se dispone a regresar a Jerusalén también con un contingente de repatriados. Y la primera, por así decirlo, la primera repatriación que había sucedido con Zorobabel tantos años antes. El pueblo se había ido a sus casas, como quien dice, se había terminado la obra de la casa del Señor, o sea, el templo estaba reconstruido, pero realmente el conocimiento de Dios, de la ley de Dios, todo esto había perecido en cierta manera en este tiempo en el cual los que habían regresado prácticamente habían también perdido ya la vida. Había una nueva generación de israelitas que habían nacido ahora ya en Jerusalén y que no conocían la ley de Dios. Dios pone en el corazón de Esdras preocupación, carga sobre esto. Y en consecuencia Esdras se decide a regresar allá, o más bien a solicitar al rey permiso para regresar allá. Y consigue una vez más la buena voluntad del rey persa, de Artajerjes. Recuérdense que habíamos dicho que entre el tiempo de Zorobabel y el tiempo de Esdras sucedió el tiempo en el cual se relata en el libro de Esther. O sea, el tiempo en el cual el rey Jerjes, ¿verdad? Pues dio también una serie de, por así decirlo, de protección al pueblo de Israel, al pueblo judío. El hecho es, hermanos, que Esdras estaba regresando con un grupo de personas acá, los cuales se describen con toda su genealogía en los primeros versículos. Fíjense que los primeros 14 versículos lo que hacen es básicamente listar a aquellos que regresaron con toda su genealogía. O sea, cuál era su ascendencia, de qué familia venían, etcétera, etcétera. No vamos a enfatizar esto, a pesar de que lo leímos para tener el contexto completo, pero este arranque, por así decirlo, ese retorno de Esdras, pues se interrumpe en un momento dado en el cual ellos hacen una pausa frente al lado del río Ahava, como dice acá. Esdras había impactado con su testimonio al rey, y el hecho de que él hubiera impactado al rey con su testimonio había hecho que el rey inclusive auspiciara el viaje. O sea, el rey mismo había dispuesto de fondo, y no solamente de fondo, sino que también era una segunda oportunidad en que se aportaba una serie de recursos, tanto en oro como en plata, con el propósito de que se regresara a Jerusalén y que Esdras enseñase la palabra de Dios a aquellos que estaban allá y que comenzaran de nuevo a hacer adoración, a ofrecer sacrificio a Dios en el templo en Jerusalén. O sea que Artajerjes no solamente fue propicio, sino que fue auspiciador y también financió el retorno de Esdras con el contingente de personas que venía con ellos. Estamos hablando de cerca de 2.000 personas y sus familiares. O sea, casi 2.000 personas más sus familiares se contabilizan acá que estuvieron en este segundo retorno. Va a haber un tercer retorno que lo vamos a ver posteriormente en el libro de Nehemías, ¿verdad? O sea, el primer grupo regresa después de la deportación de Babilonia. Ustedes recuerdan que los babilonios pues fueron y destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivo a una gran cantidad de israelitas allá. 70 años después aproximadamente viene un primer contingente de retorno con el beneplácito del rey Darío. Ok, regresan con Zorobabel, ¿verdad? Después de esto, pues todo queda en una especie de pausa, porque inclusive se llega a interrumpir la construcción del templo. Entonces viene luego de esto una exhortación de parte de los profetas, un par de profetas que estuvieron, el profeta Zacarías estuvo entre ellos, que estuvieron exhortando, y Nehemías también exhortando al pueblo a que retomaran la obra de la construcción. Terminan la construcción, ¿verdad? Pasa un tiempo, todo el mundo se relaja de nuevo, se va a sus áreas, a sus fincas, a sus negocios. Entonces viene ahora una segunda
un segundo grupo, un segundo contingente con Esdras. De esto estamos hablando, de este tiempo en particular. Lo que pasaba en este tiempo era que prácticamente aquellos que eran judíos y que supuestamente debían adorar al Dios verdadero, al Dios de los cielos, como le llamaban los propios reyes persas, ¿verdad? Pues realmente no lo estaban haciendo. O sea, su testimonio estaba completamente, por así decirlo, fuera de la realidad de lo que su fe era. Había una falta de coherencia entre el hecho de ser judíos, de ser adoradores de Dios y el tipo de vida que ellos estaban llevando a cabo. Esdras va para allá y va con una actitud completamente diferente. Esdras tiene una carga sobre el pueblo, regresa hasta allá. Y lo que nosotros vemos en Esdras es la antítesis de lo que le estaba pasando al pueblo precisamente en Jerusalén. Esdras era un hombre que tenía una fe completamente coherente. Y muchas veces, hermanos, la falta de coherencia entre lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos y lo que nosotros practicamos es lo que hace que estemos completamente inhabilitados para poder nosotros persuadir a otros de confiar en Jesucristo y confiar en su palabra. Voy a volver a repetir este concepto, porque es la premisa a partir de la cual nosotros vamos a comenzar a predicar este mensaje. Les decía que el título del mensaje es una fe coherente, y que muy frecuentemente, al contrario del caso de Esdras, que vamos a ver aquí cómo la fe de él era una fe coherente, nosotros, los llamados cristianos, como en aquella época, aquellos que se llamaban israelitas, o sea, adoradores del Dios verdadero, del Dios de los cielos, pues realmente no vivimos de la manera como nosotros decimos creer, ni predicamos, ni practicamos realmente la fe con coherencia. Y esto es precisamente lo que no le sucedió a Esdras y lo que lo capacitó a él para poder liderar este segundo contingente que iba para allá de regreso para volver de nuevo no solamente a la reedificación de la ciudad, sino además de esto a llevar a la población a la sincera adoración a Dios. ¿De acuerdo? Todo esto es introductorio. Ahora vamos a entrar en materia. Yo quiero mostrarles a ustedes que la fe que tenía Esdras era una fe que era coherente con la palabra de Dios. Y este es el primer gran error que muy frecuente vemos nosotros en la vida de muchos que profesamos ser creyentes, ¿no? Decimos somos creyentes, creemos en la palabra de Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la cotidianidad, en la vida diaria, realmente no aplicamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de Esdras, en el capítulo que vimos la semana pasada, capítulo 7, versículo 10, dice que este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel, sus estatutos y sus decretos. Esdras tenía una fe que estaba basada o fundamentada en la palabra de Dios. Y esto es básico. No se trata de creer en Dios. Si tú te vas a la calle y aún los criminales, dice la Biblia que aún el diablo cree en Dios. No se trata de eso. No se trata tampoco, si es tu caso, de cumplir una serie de mandamientos o de cumplir la ley mosaica, algo que ningún hombre puede hacerlo realmente, ni tampoco, muchísimo menos, el tratar de cumplir con los mandamientos de la iglesia oficial. Porque recuerdo de niño, en el colegio católico donde me crié, donde fui educado, que ellos identificaban los mandamientos de Dios y los mandamientos de la iglesia. Y era prescrito que debíamos cumplir tanto unos como otros para poder nosotros ir al cielo en alguna ocasión. Tampoco se trata naturalmente de dejarse guiar por una serie de preceptos que son morales. Hay gente que dice, bueno, yo tengo una conciencia y mi conciencia me guía y esto es suficiente, ¿verdad? Con esto yo corroboro que soy un hombre de fe, una mujer de fe. No se trata de ninguna manera de ello, ni tampoco de conformarse con una serie de reglas tradicionales que posiblemente son muy válidas y eventualmente inclusive están basadas en principios bíblicos, pero son asuntos de tradiciones. O sea, de ninguna manera se trata de eso. Esdras tenía convicciones bíblicas y su fe se basaba en lo que la Biblia decía, pura y simplemente. Se trataba de creer, primero de conocer. O sea, si no conocemos lo que la palabra de Dios dice, pues ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos tener nuestra fe depositada en ella? O sea, primero de conocer lo que la palabra de Dios dice y luego de creer, aceptar y aplicar las verdades bíblicas, los preceptos de la palabra de Dios. Hay una falta de coherencia terrible entre aquellos que dicen conocer lo que la palabra de Dios dice, dicen o profesan ser creyentes, pero sin embargo en su vida diaria, en su vida práctica, no aplican la Biblia absolutamente en ningún aspecto en su vida. No la aplican. El verdadero creyente, aquel que tiene una fe coherente,
busca ver, indaga qué es lo que la Biblia dice en cada aspecto de la vida. Es suficiente para nuestra fe y nuestra práctica. Y luego entonces no solamente averigua lo que dice, sino que lo cree porque lo dice la Biblia y luego lo pone en práctica. Punto. La Biblia lo dice, yo lo creo y lo llevo a cabo. Eso es tener una fe coherente con lo que la palabra de Dios dice. Pero sin embargo, la fe de muchos está tan lejos de ser coherente con lo que la palabra de Dios dice, que viven en el pecado. Viven en el pecado. Y dicen ser cristianos, pero sin embargo el pecado se enseñorea de ellos. Muchos que dicen ser cristianos nunca se han arrepentido. Nunca se han convertido de corazón de la religión que profesan o de la fe que pretendían tener a nuestro Señor Jesucristo, a su fe en el Señor Jesucristo, el Redentor. Muchos no han recibido a Jesucristo en sus corazones como Señor y Salvador. Cristo no reina en ellos, no les gobierna sus vidas. Sin embargo, eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Cuando la palabra de Dios dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien fue antes anunciado. Cuando el apóstol Pablo predicaba así, los que creían en la palabra de Dios, los que tenían una fe coherente con la enseñanza de la palabra de Dios, pues sencillamente se arrepentían, se convertían y recibían a Jesucristo. Pero muchos que dicen ser creyentes no se han convertido a Cristo, no han recibido a Cristo en sus corazones, todavía viven en el pecado, todavía van en camino al infierno y condenación. Sin embargo, dicen ser cristianos y ser creyentes. Esdras tenía una fe coherente con la palabra de Dios. La Biblia lo dice, yo lo creo, lo pongo por obra y no hago preguntas. Simplemente lo acepto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Esto es una fe coherente con la palabra de Dios. Esdras había puesto en su corazón, había preparado en su corazón el inquirir, el averiguar lo que dice la Biblia. Y luego de averiguar lo que dice la Biblia, ponerla por obra, cumplirla. Y hasta ir un poquito más allá y enseñarle a otros también lo que la Biblia dice. Una fe coherente, como lo era la fe de Esdras, es una fe que es coherente con la palabra de Dios. Pero no solamente con la palabra de Dios, sino también con la manera de vivir. La fe de Esdras era coherente en su manera de vivir, era consecuente con sus prioridades. En el versículo 17, Esdras dice que cuando llegó al lugar que se llamaba Casifia, se dio cuenta de que no tenían ahí levitas que le estuvieran acompañando, suficientes levitas, los que estaban encargados de ofrecer sacrificio, de servir en el templo, de los cuales estaban los sacerdotes también, para poder llevar a cabo la misión principal que él tenía. Y la misión principal que él tenía era pues llevar al conocimiento de la ley de Dios y a la práctica de la ley de Dios, ¿verdad?, de la palabra de Dios, a los israelitas que estaban allá en Jerusalén. Bueno, el hecho es que él mandó para que trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, dice en el versículo 17 al final. Esdras era un hombre cuya fe era consecuente con su manera de vivir. O sea, sus prioridades realmente estaban muy claras. Yo no sé cuál es tu prioridad en tu vida. Yo no sé cuál es tu prioridad, pero quiero decirte cuál debe ser tu prioridad, ¿verdad? La prioridad tuya y mía, si somos realmente personas de fe, si somos creyentes, tiene que ser adorar a Dios. La adoración a Dios. Rendirle todo tipo de tributo a nuestro Dios. Para eso fuimos salvos. Ese tipo de adoradores son los que Dios quiere que le adoren, los que lo hacen en espíritu y en verdad, cuyos corazones han sido transformados. Nuestra prioridad en la vida tiene que ser, pues, rendirle culto a Dios, adorar a Dios. Para Esdras no tenía ningún sentido seguir el viaje hacia Jerusalén si no tenían con ellos aquellas personas que iban a habilitar la posibilidad de que pudieran ofrecer sacrificio y rendirle culto a Dios. Consecuentemente, él hizo una pausa ahí, se quedó ahí y dijo, váyanme a buscar, vayan allá a Casifia, y díganle a Ido que nos mande, que le pregunte a ver cuáles de los levitas que están allá de la familia de Leví quieren venir con nosotros para que nosotros entonces sigamos el viaje. Porque la prioridad para nosotros no es ir a conocer Jerusalén, ni turistear por allá, ni tampoco reedificar las murallas. No, la prioridad para nosotros siempre va a ser la adoración a Dios. Esdras había dispuesto su corazón para cumplir la palabra de Dios, como dice el texto, pero fundamentalmente lo ponía en práctica en su vida diaria. ¿Cómo? Teniendo a Dios en el lugar cimero, en el lugar primero. Esa es otra cosa que muy raras veces vemos.
O sea, personas que vivan para el Señor, que sus vidas sean del Señor. Se pensaría que tal vez eso es para una élite religiosa específica. No, eso está bien para los pastores, o tal vez los diáconos se pueden sumar, o algunos ancianos. Pero yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo muchas cosas importantes en mi vida que hacer. Y mi adoración tiene que estar condicionada a mi realidad. O sea, si no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que criar una familia, porque yo tengo que levantar, que cuidar de una mujer, porque yo tengo que tener una empresa, porque yo tengo un compromiso, porque yo tengo... Y posiblemente lo último, si sobra tiempo, es entonces la adoración al Señor. La vida del creyente tiene como prioridad la adoración. Nosotros adoramos al Señor cuando le rendimos culto a Dios, como lo estamos haciendo en esta mañana. La iglesia tiene como propósito fundamentalmente eso, la adoración. Para eso nos reunimos nosotros como iglesia, como asamblea, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, congregarnos no puede ser una opción. Si nuestra prioridad tiene que ser adorar al Señor, pues el congregarnos para adorar al Señor debe ser prioritario. Siempre, en cada ocasión. No es si puedo, es que eso es lo que yo puedo. Y lo demás entonces se supedita a lo que es principal. Esdras no estaba dispuesto a seguir el viaje si no venían los levitas y le acompañaban. ¿Por qué? Porque él no hacía nada con llegar allá y no poder ofrecer sacrificio. Y la palabra de Dios decía que solamente los levitas podían rendir este culto de adoración, estos sacrificios al Señor. Yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. El cristiano verdadero, aquel que es coherente en su manera de vivir con su fe, es una persona de iglesia. No es una persona que visita la iglesia. No es una persona que va el domingo a misa, a la iglesia, al culto. No, el cristiano verdadero es una persona de iglesia. O sea, su vida, la de su familia, gira alrededor del lugar de adoración, del centro de su adoración, del hecho de ser parte de un cuerpo que adora a Dios, en el cual el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros todos somos miembros. Esdras tenía una fe coherente en su manera de vivir, sin lugar a dudas. Pero no solamente en cuanto a su coherencia con lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que era su vida de adoración, sino que también en cuanto a las resoluciones que tomaba. En el versículo 21 lo vemos muy claro. Dice el versículo 21, publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros bienes. Esdras hizo una pausa. Esperó que llegaran los levitas. Y luego que llegaron los levitas, dijo, entonces ahora vamos a ayunar. Vamos a orar. Vamos a orar porque nosotros necesitamos simplemente la bendición de Dios. Para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Saben que los cristianos no deberíamos de errar, a pesar de que erramos? Claro que sí. Pero por lo menos no con la frecuencia que lo hacemos. Si ustedes se toman el cuidado de buscar en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, las grandes, para hablar en forma dominicana, ¿no? Las grandes metidas de patas de los grandes hombres de Dios, la dieron cada vez que no preguntaron a Dios antes de actuar. Cada vez que sencillamente actuaron sin previamente afligirse delante del Señor, solicitar su dirección y su ayuda, ayunar, orar. El ayuno y la oración debe acompañar cualquier solicitud y debe anteceder cualquier toma de decisión que nosotros tengamos en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, antes de emprender un negocio, antes de emprender un viaje, antes de escoger una carrera, antes de escoger una esposa o un esposo, cuántos realmente oramos? Oramos de manera tal de que seamos coherentes a la hora de tomar una resolución, una decisión, a la hora de decidir emprender un camino. Esdras, en este sentido, fue sumamente coherente. A pesar de ser él un sacerdote y un escriba docto en la palabra de Dios, él dijo, vamos a orar, vamos a pedir al Señor solícitamente que Él nos cuide, nos bendiga, nos allane el camino, nos trace un camino derecho antes de salir de aquí. Para nosotros, para nuestras familias y aún para los bienes que tenemos. Muchas veces hay que llorar sobre la leche derramada como consecuencia
de que sencillamente no se tomó la previsión de esperar el tiempo de Dios, la aprobación de Dios, y de no buscarla. Actuamos por impulso, por sentimientos, por motivaciones X, por urgencias, y eso no es coherente con una vida de fe. La persona de fe debe orar. ¿Cuándo? Todos los días, todo tiempo, en todo lugar, sobre cada cosa, y sobre todo antes de emprender o de tomar algún tipo de resolución. Esdras era un hombre coherente, tan coherente que dice acá en el versículo 22, y yo diría que este es el centro del pasaje, versículo 22, búsquenlo. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonen. En otras palabras, dice él, yo no iba de ninguna manera a pedirle al rey que me diera tropa, que nos defendiera, que nos siguiera, que nos diera la protección, porque ya yo había dicho antes, no iba a pasar por esa vergüenza de ninguna manera. Después que yo le dije que Dios era un Dios poderoso y un Dios que podía perfectamente bien, pues, bendecirnos al tiempo que juzgar a aquellos que nos agredieran. La fe de Esdras era consecuente con el testimonio de su predicación. Es cierto que muchas veces dudamos. Es cierto que muchas veces no tenemos un oráculo. Oramos y en la espera de la respuesta del Señor, pues muchas veces se nos plantean dudas y para eso está el adversario ahí. Pero lo importante es el hecho de que una vez que tenemos nuestra palabra empeñada, una vez que involucramos a Dios en nuestra palabra, una vez que hacemos referencia a otra de lo que es la vida de Cristo, la vida del creyente, la salvación, el mensaje del Evangelio, tenemos que tener mucho cuidado de no deshacer con nuestro testimonio lo que con nuestros labios estamos predicando. Aquello de tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír, mucho menos creer aquellos que tú me dices. La actitud de Esdras era la siguiente: ya yo le prediqué al rey y le dije que el Señor era un Dios poderoso, que era un Dios que podía protegernos, así como podía sencillamente acabar con cualquier oposición. Ahora me da vergüenza decirle que me mande gente conmigo. Y era un viaje peligroso, un viaje de 4 meses, un viaje peligroso, de verdad. Pero sin embargo, no podía echarse para atrás. No podía echarse por atrás. ¿Por qué? Porque no era su palabra, era la palabra de Dios la que estaba involucrada, era la promesa de Dios, era el testimonio de sus convicciones bíblicas en cuanto al poder de Dios. El verdadero creyente prefiere avergonzarse de sí mismo antes que traicionar su confianza en el poder y en la bondad de Dios. Él tenía vergüenza y por ser vergonzoso, por tener vergüenza, dijo: yo no voy a hacer eso. Bueno, la aplicación sobra, ¿no? Pero con todo tengo que señalarla. Decir soy cristiano, decir yo creo en la palabra de Dios, decir mira la manera como yo vivo, todo esto es importantísimo para tener una fe coherente, pero también ser consecuente con lo que se predica. ¿Cómo puedes tú predicar algo en lo cual tú no estás realmente convencido y no crees y no confías? Y si acaso te viene la duda en algún momento, aún a pesar de eso, debes tener una vergüenza santa que te obligue a ser coherente con lo que tú has dicho a otros en cuanto a nuestro Señor, y que sin lugar a duda es parte de la naturaleza, la bondad y el poder que el Señor manifiesta. Esdras tenía una fe coherente con el testimonio de su predicación. Predicó una cosa y cual que fueran las consecuencias, sencillamente él iba a mantenerse en esa posición. Además de esto, voy a tratar de avanzar un poquito. En el versículo 23 vemos cómo él tenía confianza en el poder de Dios. Por eso el versículo 23 dice que entonces ayunaron, le pidieron a Dios y que el Señor le fue propicio. Él decidió sencillamente recurrir primero a Dios antes que a la protección humana.
Es interesante porque cuando tenemos una situación de crisis, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos, muchas veces no acudimos a Dios, acudimos a personas. No buscamos el consejo de Dios, sino que buscamos el consejo de un psicólogo, de un psiquiatra o de un amigo o una amiga. Esdras no era así. Él tenía confianza en el poder de Dios. Yo no sé a quién tú acudes cuando tienes crisis, pero es al Señor que hay que acudir. La Biblia dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él era coherente en cuanto a su confianza en el poder de Dios. Una cosa es, y yo esto lo he aprendido mucho en mi vida últimamente, una cosa es tú tener convicciones bíblicas, creer lo que la Biblia dice, estar convencido y sencillamente obedecerlo. Y otra cosa es descansar en el Señor, cosa que a mí en lo personal me da muchísimo trabajo. Y sin lugar a dudas es una manifestación de falta de confianza en el Señor. Esdras no tenía ese problema. Esdras tenía una fe que era coherente sus convicciones con su confianza depositada en el Señor. Pero también era coherente en cuanto a la constancia. Fíjense que en el versículo 31 dice, partimos de Río Ahava en el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. ¿Me siguen? Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Apoyándose en la mano de Dios, Esdras llegó a su destino. Y quiero decirle algo, ¿verdad? Solamente los verdaderos cristianos, los que realmente son cristianos, los que realmente han ejercido fe en Dios, en su obra redentora, en la salvación, se han arrepentido de sus pecados, han nacido de nuevo, han tenido una verdadera conversión, son los únicos que realmente van a poder llegar a Jerusalén. Pero no está Jerusalén. La Biblia habla de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, el lugar que el Señor ha preparado para estar por una eternidad con los suyos. Filipenses enseña que esa era la actitud del apóstol Pablo. Él decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una perspectiva muy clara, el apóstol. Él decía, yo simplemente miro para adelante, echo para adelante, y voy a seguir adelante. Cual que sea la carrera de obstáculos que estemos pasando, dice, yo voy a seguir adelante. Esa era la actitud de Esdras, coherente completamente en su constancia. A veces me preguntan a mí, ¿una persona puede volver a convertirse? Porque yo conozco casos de personas que eran cristianos y hoy no dicen serlo. Esa persona no tiene ninguna oportunidad. Bueno, el problema está en que nunca fue cristiano. Claro que tiene una oportunidad, tiene la oportunidad de arrepentirse y convertirse de una vez y para siempre para el Señor. Pero la constancia viene como consecuencia de la coherencia que debe tener un verdadero creyente en cuanto a su fe. Una persona que hoy sí, hoy no, un día está con Dios y el otro día con el mundo, es una persona que no está viviendo de una manera coherente. Una persona que un día quiere servirle a Dios, rendirle tributo a Dios, pero el otro día lo hace a Mamón, al Dios del dinero. Es una persona que no está teniendo de ninguna manera constancia en el camino que un día dijo emprender. Y la Biblia habla mucho sobre esto. Dice de algunos que son como la puerca y como el perro, regresando hacia atrás. Y a estos le llama la Escritura apóstatas. Un verdadero creyente es coherente en su constancia. Yo no fui creyente ayer, no fui cristiano ayer. Yo fui, soy y prosigo a la meta. Eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros, seguir adelante constantemente en el camino que hemos emprendido. El día que nos entregamos al Señor Jesucristo, Él vino a señorear en nuestras vidas y debe seguir en ese lugar. Señor de nuestras vidas, jefe, el amo de nuestras vidas. La fe de Esdras fue coherente también en cuanto a cumplir las responsabilidades que habían asumido. Esa es otra cosa que también en los años, cuántas veletas, cuántas personas que un día sí, un día
Se le hinchó el corazón, me encantó, gracias a Dios por la palabra de Dios, gracias, yo me voy a dedicar al Señor, voy a hacer tal cosa, y al otro día la piedad de esa persona se convierte en una nube de mañana que desaparece como la neblina. Hermanos, Esdras no era así. Esdras tenía una encomienda del rey y una encomienda propia. Y se le dio un tesoro a llevar a través del desierto hasta llegar a Jerusalén. Y él encargó a personas en particular a las cuales le dijo, cojan esto, atesórenlo, guárdenlo, ustedes. Y cuando lleguen a Jerusalén, se lo estoy dando pesadito, contadito, para que cuando lleguen a Jerusalén lo vuelvan y lo pesen, lo vuelvan y lo cuenten. El responsable era Esdras, y su integridad y su honradez fue evidente a todo lo largo. En el versículo 33 dice, al cuarto día, luego de llegar a Jerusalén, fue pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot. Y dice el versículo 34, por cuenta y peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Esdras se aseguró de consignar cada valor que le fue confiado a él. Había asumido la responsabilidad de llevar todo esto hasta el templo, hasta el tesoro del templo de Jerusalén, y él se aseguró no solo de que llegara, sino de que cuando llegara completito. Eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Y nuestra fe debe evidenciarse en la vida que llevamos en términos de integridad y de honradez. Ténganos los hombres, decía el apóstol Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad, fidelidad. Fidelidad, integridad, honradez. Es coherente con decir yo soy cristiano. Transparencia en toda nuestra vida, en todos nuestros actos. No tener nada que esconder. El que tiene algo que esconder está involucrado en la mentira. Y Satanás es el príncipe de la mentira. La Biblia dice que él es mentiroso y que es el padre de toda mentira. Esdras era un hombre que sencillamente asumió una responsabilidad y la llevó a cabo y la cumplió y fue coherente en ello. Se aseguró de que todo llegara, de que todo fuera depositado, pesado, con plena integridad. Y finalmente, hermanos, ya el último punto está en el versículo 38, cuando dice que los hijos de la cautividad que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros, etcétera, etcétera, etcétera. La fe de Esdras, concluyo con esto, atiéndanme bien, fue una fe coherente con su manifestación de gratitud a Dios. Algunos piensan que se trata de guardar normas. No se trata de guardar normas. Se trata de vivir una vida de acción de gracias a Dios. Es lo que dice Romanos en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice, así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, porque Dios ha sido bueno y misericordioso, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Esdras y los repatriados estaban agradecidos. ¿Y qué iban a hacer en consecuencia? Pues ofrecer culto a Dios, ofrecer sacrificios a Dios, y así mismo lo hicieron. Ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, aquel que los había llevado de nuevo de regreso, o de regreso no, era la primera vez que iban a Jerusalén, con el propósito precisamente de establecer, instaurar, sostener y respaldar la adoración al único Dios verdadero. El cristiano verdadero es coherente. Lo que hace, lo hace, ¿usted sabe por qué? Porque está agradecido a Dios, al Dios que le salvó, que le perdonó sus pecados, sin merecerlo. Y lo que no hace, no lo hace, ¿ustedes saben por qué? Por ingratitud. Por ingratitud. El cristiano que no le sirve a Dios es un ingrato. Estas personas eran coherentes con la fe que profesaba. Resumo, en primer lugar, Esdras fue coherente en su fe, porque él inquirió, cumplió los dictámenes de la palabra de Dios, la Biblia. Fue coherente en su fe porque vivió
un estilo de vida acorde a las prioridades espirituales. Su adoración a Dios, su dedicación a Dios era lo primero. Coherente con su fe, procurando en cada decisión que tomaba buscar la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Coherente con su fe, confiando en la providencia y en la omnipotencia, el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia en la cual se encontrare. Coherente por perseverar hasta alcanzar la meta y llegar a Jerusalén y cumplir con la encomienda que Dios le había dado. Porque el Señor no nos salvó para que nosotros cojamos nuestro propio camino. Tiene propósitos para cada uno de nosotros. Fue coherente en cuanto a su fe al cumplir con honradez y con integridad las responsabilidades que les habían sido encomendadas. Y finalmente, manteniendo un corazón agradecido constante delante de Dios a causa de la misericordia que Dios había tenido para con él, para con ellos. Eso es una fe coherente. Tú dices que eres cristiano o cristiana. Tu fe debe ser como la fe de Esdras, una fe coherente. Coherente significa simplemente que se corresponda en todos los aspectos de tu vida con lo que tú profesas creer, con en quién tú profesas creer. Una fe coherente. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos, Padre, las tantas ocasiones, Señor, en que no hemos sido coherentes, Señor. Más bien hemos sido motivo de vergüenza para ti. Las veces, Señor, en la cual en vez de avergonzarnos nosotros y hacer lo correcto, o evitar avergonzarnos, Señor, te hemos avergonzado nosotros a ti. Padre, te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste a nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, a redimirnos de nuestros pecados. Te amamos, Señor, porque nos has dado una nueva vida en Cristo, porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Tú estás en nuestros corazones, Señor, porque contamos con tu favor y tu gracia, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia y de tu pueblo, porque nos has declarado, Señor, ser adoradores genuinos tuyos, Señor, y nos has dado un corazón para adorarte, Señor. Oh Padre bendito, te rogamos, Señor, que podamos vivir una vida delante de ti que sea consistente, Señor, coherente, conforme a esta fe tan grande que profesamos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano. Mira que también tenemos personas que todavía, Señor, no han confiado en ti. No se han arrepentido de todo corazón, no han invitado a Cristo a que venga a salvarles por medio de la fe en Él. Oh Señor, ten misericordia de estas personas. Ten misericordia de ellos, Señor. Pon en ellos, en sus corazones, el deseo, las ansias y la obra, Señor, la decisión de en este mismo momento decirte, Señor, perdóname. Señor, yo reconozco que tú eres Dios, que Cristo murió en la cruz, el justo por los injustos que somos nosotros, para poder nosotros ser salvados. Redímeme de mis culpas, perdóname mis pecados, justifícame, Señor, para que yo pueda ser limpio delante de ti. Y tal vez esta mañana, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, estás salvando a quien de ahora en adelante clama junto con nosotros, pidiéndote que nos ayudes a ser coherentes, constantes en la fe, Señor, que profesamos. No queremos avergonzarte, Señor. Permite, Padre, que podamos llegar a nuestros lugares con tu protección y tu bendición, Señor. Y permite que esta tarde también podamos nuevamente, Señor, celebrar la cena junto contigo, Señor, agradeciéndote, Padre, por tu sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, Señor, para la redención de nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que nos despidas en el nombre de Él. Amén.